Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Andrés Mora González, de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la hotelería y de cómo es importante hasta el día de hoy. Primero que nada, nos vamos a dividir en tres etapas. La primera de estas, siendo antes de Cristo. Ahora, la hotelería no surgió hasta mucho después, hasta la Edad Media y hasta la edad actual. Sin embargo, primero necesitamos ver la historia del hospedaje para luego para ver cómo evolucionó a la historia de la hotelería. Primero que nada, en el 7000 a.C. empieza la comercialización de los pueblos, lo cual hacía que los mercaderes tuviesen que hospedarse en los establos, en los mismos lugares donde los caballos descansaban. Ahí es donde los mercaderes podían descansar. Después de eso, en el 3500 a.C., comenzaron los desplazamientos políticos en Mesopotamia y Egipto, haciendo que los gobiernos tuviesen que crear casas específicamente para los huéspedes. Después de eso, en el año 776 a.C., fueron los primeros Juegos Olímpicos en el mundo en donde los visitantes, ya sea políticos o de deportes, se hospedaban en casas de la gente local. Después de eso, en el año 500 a.C., se crean unos refugios a un lado de los caminos para proteger a todos los mercaderes, de los que hablamos antes, de los posibles ladrones, ya que en esa época la seguridad era algo muy inexistente. De acuerdo, después de eso sigue la Edad Media. En la Edad Media, lo primero que podemos hablar es durante el siglo VII. En este, los monasterios ofrecían alojamiento a los viajeros principalmente por peregrinaje, ya que su religión les dictaba que debían apoyar al prójimo. Después de eso, viene el siglo XII. En este siglo comenzaron las guerras de las cruzadas, y en esta, al ver que la gente era demasiada, decidieron crear establecimientos específicos donde se pudiesen hospedar la gente a un costo. Por supuesto, en esta época todavía no se daba nada de alimentos y pocas veces se daba un lugar apropiado donde poder ir al baño. Después de eso, sigue el siglo XVI. En este caso, se crearon las casas de postas. Estos lugares daban alojamiento a los ganados, a los viajeros y cambios de caballería. Estas casas de postas son diferentes a las que mencioné anteriormente debido a que estas estaban más enfocadas hacia el lado militar. Era más que nada para los caballeros y unos cuantos viajeros. Después de eso, en el siglo XVII, se crean en el Reino Unido las House of Trust. Las House of Trust eran lugares similares a los hoteles actuales, en donde eran grandes casas, donde había baño, donde daban comida y demás, a un alto precio, y pues se le daba a los nobles y a la gente con dinero. Finalmente, en el siglo XVIII, la villa Château-Lamour en Francia es acomodada como un centro vacacional para la nobleza, y este es considerado como el primer hotel moderno. ¿Por qué entre comillas? Principalmente porque si bien no era un hotel como los que conocemos ahora, daban servicio de hospedaje, daban servicio de comida, daban servicio de mayordomo, entre otros, lo cual lo podemos considerar como el primer hotel que existe. Finalmente tenemos la tercera etapa, la Edad Moderna. Esta comienza en 1794, donde The City Hotel es inaugurado, el cual es el primer hotel de lujo en los Estados Unidos, en Nueva York. Luego de eso, se construye Isaiah Rogers construye el primer hotel de primera clase en Boston, en 1829. En 1874, en San Francisco, se construye el Hotel Palace, el hotel más lujoso de esa época. A inicios de los años 1900, se comienza a crear un nuevo tipo de viajero, el viajero de negocios, porque hasta ese punto casi todos los viajes eran por placer o por gusto, y las personas que se quedaban en alguna casa o se quedaban en algún otro establecimiento. No había un hotel específico para esa clase de personas. En 1908 se inaugura el primer hotel comercial en Buffalo, New York. Ahora, esto es importante porque fue el primer hotel el cual cualquiera podía entrar. No debía ser alguien de dinero, no necesitaba estar en algún negocio con la empresa, no. Si tú querías estar vacacionando, no había ningún problema. Después de eso, en 1945, había recientemente terminado la Segunda Guerra Mundial. Y de forma de celebrarlo,
las familias decidieron comenzar a salir al mundo, ver cómo estaba la carretera. Esto fue principalmente en Estados Unidos, pero también se dieron algunos casos en Europa. Después de eso, en 1956, se crea el primer hotel económico Travelodge en Kansas, Missouri. Este es diferente a los que habíamos hablado antes, porque hasta ese punto todos los hoteles habían un cierto nivel de efectivo que debías tener. No, los hoteles anteriores que mencioné, que fue el primero comercial, significaba un hotel en el cual no necesitabas gastar todo tu dinero, pero tampoco era algo barato. Este es uno económico que realmente cualquiera podría entrar. Después de eso, en 1960, surgen los moteles, bajo en el nombre de la época, Motor Hotel. Esto se refiere a que en esa época la gente lo que hacía era ir con su carro, estacionarse, y ahí mismo solo se entraba y podía caminar ahí con su carro justo enfrente de su habitación. Después de eso, sale el primer motel económico en 1963. Solo 3 años de diferencia. Más adelante, en 1975, se inaugura la cadena de hoteles Holiday Inn, lo cual masificó la industria de una forma impresionante, haciendo que todos ya comenzaran a pensar de que necesitaban tener un hotel en donde fuese accesible. En 1980, esto llegó a tal punto que la expansión hotelera superó la expansión de la industria de viajes. Es decir, que toda la gente que viajaba, aun si todos viajaban al mismo tiempo, no iban a llenar todas las habitaciones, lo cual en su momento fue un gran problema. Lo cual, con el mejoramiento de la calidad de vida, se ha logrado. Y finalmente, en 2018, el hotel The Venetian en Macao, China, inauguró sus habitaciones de 13 a 100,000 euros la noche, convirtiéndose este en el hotel más caro del mundo. Ahora, el por qué le hicimos todo este viaje fue más que nada para entender que un hotel, como lo conocemos hoy en día, es más que nada tener hospedaje, tener alimentación y servicio. Por supuesto, y también tener el baño, lo cual pueden pensar que es algo completamente lógico, pero los originales, como mostramos en lo de la Edad Media, no era algo normal. A lo mucho tenían que usar el baño del pueblo, o los mejores hoteles, el baño que estuviesen. Yo fui Andrés Moda González de la carrera de turismo. Les agradezco por su atención y les deseo un buen día.